noches ante todo. Buenas noches, Omar, ¿cómo le va? Bueno, doctor, en principio para analizar la decisión del Tribunal Constitucional, quizá, a ver, antes de ir a los detalles, en cuestiones ya del alcance que va a tener esta decisión, que entiendo se toma con 5 votos de los 6 que hay en este momento en el Pleno del Tribunal Constitucional. ¿Esto significa que hacia adelante el Poder Judicial no va a poder detener las acciones del Parlamento a través de medidas cautelares? Sí, específicamente en el tema de la Defensoría del Pueblo, yo entiendo que por extensión el tema de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y también el tema de las comisiones investigadoras, ¿no? En el caso de la SUNEDU ha sido unanimidad. Lo que ocurre es que había 4 puntos en discusión en la contienda de competencia. Uno, saber si el sindicato de la Defensoría del Pueblo podía paralizar la designación constitucional de defensor del pueblo con una acción de amparo. 2, saber si el señor Salas Arenas podía paralizar una comisión investigadora con una acción de amparo en Arequipa. Él es un magistrado que viene de Arequipa, o sea, fue a buscar un juez apropiado en Arequipa para plantear su amparo. 3, saber si la SUNEDU, contra lo que dice el Código Procesal Constitucional, podía plantear un amparo contra el Estado, siendo ella parte del Estado. El Código Procesal dice que no procede el amparo del Estado contra el Estado porque el amparo es una figura prevista para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las empresas, pero no para que el Estado contienda contra el Estado. Y en cuarto lugar, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es exhortar al Congreso a modificar el artículo 99 de la Constitución para incluir en el antejuicio a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, al de la OMP y el RENIE, con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, es el cuarto proceso que hemos ganado en el Tribunal Constitucional defendiendo el Congreso, 3 de ellos ad honorem. Ahora, doctor, para ir quizá un poco en detalle sobre estas decisiones, y los entiendo son 5 puntos los que ha resuelto el Tribunal Constitucional. 4. Claro, 4, pero con una recomendación. Pero sí. Bueno, adicional. Pero bueno, sobre el tema del defensor del pueblo, haciendo un poco de recordaris, el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo había presentado justamente una acción de amparo para detener el proceso, aduciendo a que no se estaban cumpliendo las reglas del debido proceso, entiendo, en la selección de los candidatos para ocupar el cargo de defensor del pueblo. Entonces, lo que les está diciendo aquí, con 5 votos de 6, el Tribunal Constitucional, es que eso no procede, porque es una función propia del Parlamento la elección del defensor del pueblo. Hay 2 cosas ahí importantes, Omar. En primer lugar, el amparo no es un instrumento para hacer control constitucional. Ajá. Es un instrumento para defender derechos fundamentales. Eso dice el artículo 200 de la Constitución. Entonces se malutiliza, o por el primer caso por el señor Ayala para paralizar al Colegio de Abogados, luego por el señor Ayala para paralizar al Congreso contra la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y ese ejemplo cunde, y luego el sindicato, sin tener personería, plantea un amparo porque quiere un defensor del pueblo a su medida. Lo que dice la Constitución es que el defensor del pueblo lo elige el Congreso, y por supuesto que se hace un procedimiento muy complicado, muy engorroso. El reglamento para elegir al defensor del pueblo y al magistrado del Tribunal Constitucional es casi tan complicado como un código judicial. Pero fíjese usted la diferencia ideológica. Se pide por todo lado que los magistrados del tribunal y el defensor del pueblo tengan una prosapia y una etiología absolutamente fuera de toda discusión. Y casi es imposible pasar ese concurso, ¿de acuerdo? Y cuando lo van a pasar plantean amparo. Pero el presidente Castillo, el expresidente Castillo, nombró más de 140 ministros en 11 meses y nadie dijo nada. No tenían calidad, muchos de ellos no tenían condiciones, no tenían, digamos, la personería profesional apropiada para ser ministros de Estado y eran nombrados. ¿Por qué? Porque se decía que era una decisión absoluta del presidente de la República y nadie alegaba el debido proceso. Sin embargo, una gran contradicción, ¿no? Sin embargo, doctor, a ver, le planteo este ejemplo, si algún candidato a defensor del pueblo siente vulnerado su derecho durante el proceso de selección, ¿sí puede acudir al Poder Judicial o este fallo también lo limita? No, por supuesto que sí, porque el amparo está hecho para quien sea afectado en un derecho fundamental, plantea el amparo y eso se mantiene incólume.
Lo que no puede hacer es un tercero, como el sindicato, decir, a mí se me viola un derecho fundamental porque usted no elige al defensor del pueblo a mi medida. La pregunta es, ¿cuál es el derecho del sindicato, de la Defensoría del Pueblo, para nombrar un defensor a su medida? Lo que quieren, por contrario, es que haya un defensor interino, como ha pasado en otros casos, y todo el mundo aplaude, ¿no? Y la gente se lleva títulos que no tiene, elecciones que no han sido dadas. La Constitución es muy clara. Dice, el defensor es elegido por el Congreso, no por otro lado, y con 87 votos. Y en el caso, hay que cumplir la Constitución. Y en el caso, doctor Quiroga, de la SUNEDU, donde el Congreso de la República había dado una ley, pero la propia SUNEDU planteó, entiendo, una medida, también no sé si acción de amparo, entiendo. Sí, un amparo. Un amparo para evitar la entrada en vigencia de la norma. Entiendo también señalando que se estaban vulnerando derechos fundamentales. Sí, pero los derechos fundamentales ¿de quién? Porque el amparo está hecho para proteger al ciudadano o a la empresa. Y hay norma expresa en el Código Procesal que dice que no procede el amparo del Estado contra el Estado. Eso viene desde el año 82 con la ley 23.506. Es decir, desde ahora. Es decir, la SUNEDU no podía aducir, como entiendo aducía, que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de los estudiantes peruanos, dado que se trataba de afectar la calidad universitaria. Bueno, tendría que haberle dado a los estudiantes universitarios un poder para eso. Uno puede hacer esa representación etérea, ¿no? Hay una norma clara que dice no procede el amparo del Estado contra el Estado. Y la SUNEDU es Ministerio de Educación y es el Estado contra el Congreso, que es el Estado. Pero además, esa ley que pretendían paralizar ha sido validada por el Tribunal Constitucional. Entonces, la SUNEDU, mediante un amparo, quiere que un juez judicial diga que una ley es inconstitucional cuando el tribunal ha dicho que la ley es constitucional. Entonces, es el mundo al revés. Y por eso el tribunal ha fulminado esos amparos. Ahora, doctor, ¿a qué se refiere? También está en el comunicado del Tribunal Constitucional, también por 5 votos, declara fundada la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Judicial. En consecuencia, nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público. ¿Se refiere a investigaciones al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Correcto. El señor Salas Arenas, que es presidente del Jurado Nacional de Elecciones por elección de la Corte Suprema, y que es magistrado de la Corte Suprema, por lo tanto está en el artículo 99, fue citado por el Congreso y él dijo, no, yo no puedo ser investigado por el Congreso. Y como el Congreso insistió, se fue corriendo a Arequipa y planteó un amparo. Ese amparo ha sido anulado, y bien anulado por el Congreso, y será investigado como cualquier otra persona, como cualquier otro funcionario público, porque el propio tribunal ya ha señalado a la luz de la Constitución que no existen islas exentas de control, nadie está exonerado de control. Si él ha hecho una excelente gestión en el jurado como él cree que lo ha hecho, pues eso saldrá a la luz en el Congreso, pero no puede paralizar una comisión investigadora que de acuerdo a la Constitución está hecha para asuntos de interés público como una elección nacional, porque plantea un amparo y recurre a manipular un juez judicial justamente en contra del Congreso. Es lo que el tribunal hoy día le ha puesto coto a ese tipo de mal utilización del amparo constitucional. Perfecto, doctor Quiroga, como siempre, clarísimo. Muchas gracias del doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista y que ha defendido diversas causas del Parlamento justamente en el Tribunal Constitucional.